Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy desarrollaremos el tema de quemaduras. Aprenderán a identificar cuáles son los signos y síntomas, los grados de quemadura, la forma de calcular la extensión y sobre todo los primeros auxilios para poder actuar en forma inmediata y salvar la vida de la víctima. Vamos a definir primero lo que es una quemadura. Las quemaduras son un tipo específico de lesión térmica de los tejidos blandos, que afectan fundamentalmente a la piel, producidas por agentes físicos, químicos o eléctricos. Existen quemaduras que se pueden presentar a causa de la radiación solar, a causa de la electricidad, a causa de congelamiento o por fuego vivo. Sea cual sea la causa, debemos determinar el grado de la quemadura. Recordemos las capas de la piel. Como podemos observar en la imagen, las primeras capas vamos a encontrar la epidermis, que es la capa externa de la piel. Luego la dermis, situada debajo de la epidermis, y donde podemos encontrar ya la presencia de algunos vasos sanguíneos. Luego tenemos al tejido celular subcutáneo, que es el tejido graso, y posteriormente, capas más internas, el músculo. También vamos a encontrar los nervios y vasos sanguíneos en toda esta zona. Así que es muy importante saber la extensión y qué capas de la piel afecta la quemadura para poder atenderla en forma inmediata. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Ayuda a regular la temperatura corporal mediante el estrechamiento o la dilatación de los vasos sanguíneos en la dermis. Pero en caso de una quemadura esto se ve afectado. Por lo tanto, puede complicarse la situación en el paciente o la víctima. Salvar su vida dependerá de la atención inmediata que brindemos. Dentro de las causas de las quemaduras encontramos los agentes físicos. Por ejemplo, líquidos calientes, como el agua, aceite y otras sustancias. Sólidos calientes, en algunos objetos como clavos, fierros al rojo vivo. También un agente físico son los gases calientes, como el vapor de agua, o las radiaciones, como los rayos ultravioleta. También tenemos agentes químicos que pueden causar una quemadura, como por ejemplo la presencia de ácidos, como el ácido clorhídrico, el ácido muriático, el ácido sulfúrico, o productos como el hipoclorito de sodio, que es la lejía, o la cal viva. Estos pertenecen al grupo de álcalis, o algunos medicamentos que pueden ser irritantes, como la presencia del yodo. Es importante también recordar que las quemaduras a veces suceden por accidentes o negligencias en el hogar, cuando no supervisamos o no observamos a los más pequeños en casa, o dejamos botellas o recipientes con alguna sustancia química que no esté bien rotulada a manera de peligro. Exponemos a los niños, ¿no? Debemos en este caso tomar las medidas preventivas necesarias en el hogar para no exponer a los más pequeños. También encontramos agentes eléctricos como causas de quemaduras, corrientes de bajo voltaje y corrientes de alto voltaje. Las corrientes de bajo voltaje se refieren a voltajes de 120, 110, 330, 440 voltios. Estas corrientes las encontramos en nuestros domicilios. Y en cambio las corrientes de alto voltaje se refieren a corrientes de 1000 a más voltios, llegando por ejemplo a 60.000, a 10.000 voltios, 5.000 voltios. Causan daños sumamente graves en el organismo, debido a que producen quemaduras de recorrido. Esto quiere decir que por donde pasa irán quemando,
distinguiéndose un punto de entrada y un punto de salida. Veamos ahora la clasificación de las quemaduras. Las quemaduras según profundidad se caracterizan según la capa de la piel que ha afectado. Quemaduras de primer grado son poco profundas. Afectan solo a la capa superficial de la piel o llamada también epidermis. La piel es muy sensible al tacto, molesta pero no duele. Presentan enrojecimiento y escozor, sin ampollas. Por ejemplo, el eritema solar. La curación es espontánea en 3 o 4 días. Y como notamos, el enrojecimiento, el dolor y la hinchazón son características en estas quemaduras de primer grado. Observamos acá la primera capa de la piel que se ve afectada en una quemadura de primer grado, como es la epidermis. Las quemaduras de segundo grado son algo más profundas, pues afectan la epidermis y la capa inferior o llamada también dermis, dando lugar a la aparición de ampollas. La curación sucede con métodos adecuados entre 5 y 7 días. Se caracteriza porque presenta enrojecimiento, dolor, hinchazón y sobre todo la aparición de ampollas. Como observamos, aquí ya se ven afectadas 2 capas de la piel, que son la epidermis y la dermis. Por lo tanto, la intensidad es mayor y los días de curación también. Las quemaduras de tercer grado son quemaduras muy profundas, afectando a todas las capas de la piel. Producen una alteración a todas las estructuras cutáneas y de las terminaciones nerviosas, dando lugar a una piel quemada y acartonada que se denomina necrosis o escara. No son dolorosas porque al destruirse las terminaciones nerviosas ya no puede pasar el impulso del dolor, no hay estímulo del dolor. Por eso que en muchos de los casos, como ya están destruidos, no duelen. Observamos acá más capas de la piel destruida, es de mayor profundidad. Algunos hablan de un cuarto grado, en donde se caracteriza porque la víctima ya está carbonizada y por lo tanto ya la profundidad y la extensión de la quemadura ha sido letal. Según la extensión de las quemaduras, vamos a encontrar por ejemplo la famosa regla de los 9. Ustedes observen en la imagen que hay varios múltiplos de 9. Es el factor clave que determina la gravedad por su estrecha relación con la pérdida de líquidos y el shock. Su valoración es muy importante ya que indica el pronóstico de un gran quemado, ya que es directamente proporcional a la superficie de la quemadura. Se le asigna múltiplos de 9 como por ejemplo el tórax y el abdomen, toda la cara anterior equivale a 18% de la quemadura, la cara, la cabeza un 4.5% a la parte anterior y 4.5% a la parte posterior. Todo el miembro superior equivale a un 4.5% a la parte anterior y 4.5% a la parte posterior. Los genitales equivalen a un 1%. El muslo equivale a un 9% y la pierna también equivale a un 9%. Con esto podemos determinar el porcentaje de áreas quemadas. Aquellas quemaduras que afectan a una superficie corporal superior al 30% deben considerarse muy graves. De igual forma, aquellas quemaduras que aunque tengan una extensión menor, afecten a personas mayores, niños o enfermos, o bien se localicen a nivel de la cara, manos o el área genital, deben ser consideradas muy graves. De igual forma, aquellas quemaduras que aunque tengan una extensión menor, afecten a personas mayores, niños o enfermos, o bien se localicen a nivel de la cara, manos o el área genital, deben ser consideradas muy graves.
deben considerarse también muy graves. Veamos ahora cuáles son los primeros auxilios en casos de quemaduras químicas, pues suelen ser también muy frecuentes presentarse. Ocurre cuando la piel se pone en contacto con un ácido o una base potente, de uso común en productos de limpieza, procesos industriales y laboratorios. En estos casos hay que tranquilizar al paciente, lavar con abundante agua la zona afectada, cubrir la zona quemada con paños limpios y trasladar al paciente al hospital. También vamos a identificar los primeros auxilios en casos de quemaduras por fuego vivo. Aquí debemos tener en cuenta que cuando una víctima arde en llamas, lo primero es detener esas llamas y apagarlas, neutralizar el agente agresor. Y si la ropa está ardiendo, debemos utilizar mantas, abrigos o agua con tal de apagar estas llamas. Recordemos siempre la importancia de controlar el pulso, la respiración, porque si están ausentes, debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar en forma inmediata. También podemos cortar las ropas sobre la zona quemada. No tratar de quitar la ropa adherida a la quemadura. Limpiar con agua fría, tapar con gasas y practicar o colocar vendajes poco voluminosos y no compresivos en las zonas. También debemos cubrir al herido con una sábana limpia, tranquilizar al lesionado y trasladar en forma inmediata a un centro hospitalario o unidad de quemados, pues estas quemaduras por fuego vivo realmente pueden complicarse y provocar un shock hipovolémico en la víctima. Observamos en esta imagen que existen diversas formas de apagar las llamas en una víctima. Nunca utilicemos el extintor, ya que el extintor es uso exclusivo para el manejo de objetos y eso es un producto muy tóxico. Así que la única forma de apagar las llamas es utilizando o bien agua, o bien una manta, o lo que tenga, o a lo mejor hay presencia de arena. Puedo inclusive echar arena en la zona donde está ardiendo en llamas. Así ocurra una infección posterior, pero lo importante es detener estas llamas, porque de lo contrario, la quemadura aumentará su profundidad, el dolor será más insoportable y obviamente exponemos más la vida de la víctima por las complicaciones que se pueden presentar. Considerar lo siguiente en los primeros auxilios. Es importante no romper las ampollas por ningún motivo. Estas ampollitas protegen básicamente o se forman como una manera de defensa en una quemadura. Debemos dejar que se rompan solas o en caso contrario será el médico tratante quien se encarga de romperlas. No aplicar antisépticos, colorantes en la zona. A veces existe la creencia de algunos familiares o personas por aplicar pasta dental, aceite u otros productos. Y esto lo que ocasiona es lentificar o retrasar el tratamiento médico. No dar líquidos ni comida, sobre todo si la víctima está inconsciente. No inyectar nada, no aplicar hielo, pomada ni medicamento en la quemadura. Pues como les mencionaba, esto puede retrasar el proceso de cicatrización y complicar el proceso de la quemadura. Vamos a mencionar los primeros auxilios en caso de quemadura según el grado que presenta. Por ejemplo, en una quemadura de primer grado, al ser solo afectado o al verse afectado solo la primera capa de la piel como es la epidermis, se puede agregar agua, alguna crema hidratante que disminuya el dolor y el enrojecimiento en la zona. Debemos poner la quemadura debajo de la llave de agua y dejar que caiga agua fría de 10 a 30 minutos. Esto se suele hacer mucho en quemaduras de segundo grado, pues el agua fría es el mejor tratamiento inmediato
para las quemaduras leves. El agua actúa como un neutralizante, va a ayudar a disminuir el dolor, ayuda a la disminución de ampollas y evita que la quemadura aumente su intensidad y su profundidad. El frío hace que baje la temperatura de la piel y que la quemadura sea menos grave. No debemos usar hielo ni agua helada por ningún motivo, ya que el hielo también puede provocar otro tipo de quemadura. En quemaduras de primer y segundo grado también debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos quitar los anillos, joyas o la ropa de la extremidad quemada. Si la extremidad se hincha, será más fácil sacarla después, ya que se puede presentar esta acumulación de líquidos producto de la quemadura. Y si observamos la presencia de anillos, pulseras, será más difícil retirarlo y podemos dañar los nervios o los vasos sanguíneos. Se tiene que cubrir la quemadura. Utilice una gasa que no se pegue a la piel o en todo caso la gasa humedecida. No ponga la tela adhesiva para sujetar la gasa cerca de la quemadura. Asegúrese de que la gasa o el parche se mantenga limpio y seco. Actualmente existen gasas furacinadas, gasas ya con crema antibiótica, que el médico tratante indica para poder cicatrizar y mejorar la intensidad de la quemadura. En caso de que el médico indique estas cremas, se deberá realizar la curación respectiva aplicando estas pomadas con antibiótico. No aplique otra crema, pomada, ni grasa, ni aceite si es que el médico no lo indica. Además, estas son parte de algunas creencias, ¿no? Aplicar pasta dental, aceite, esto puede cicatrizar o retrasar el proceso de recuperación de la piel, ¿no? Si las quemaduras hacen que se formen ampollas, no reviente las ampollas, puesto que las ampollas sirven como un mecanismo de defensa frente a microorganismos y así evitar que se infeccione la zona que se ha lesionado y que se ha quemado. También es importante identificar, ¿no? Dentro de los primeros auxilios de primer grado y segundo grado, que al momento de controlar la quemadura no debemos tocar el área quemada con las manos ni con cualquier objeto que no haya sido esterilizado. En realidad las quemaduras, como ya hemos visto, se deben a diversas causas. Básicamente hemos tocado los primeros auxilios en quemaduras de primer grado, segundo grado. En quemaduras de tercer grado, el traslado debe ser inmediato y dentro de los primeros auxilios debemos valorar los signos vitales e iniciar la reanimación cardiopulmonar si es que encontramos ausencia de pulso, ausencia de respiración y un estado inconsciente en la víctima. Al ser quemaduras de mayor intensidad y más extensas, las quemaduras de tercer grado deben ser tratadas ya a nivel hospitalario. También nos podemos encontrar con quemaduras por electricidad. Estas quemaduras eléctricas pueden ser provocadas por diversas fuentes de electricidad, como un rayo, una pistola eléctrica y el contacto con la corriente en el hogar. Generalmente pueden ser leves si es que el voltaje es mínimo, pero si la quemadura por electricidad es de un voltaje mayor, debemos observar las zonas lesionadas. Y lo importante aquí es no tocar a la víctima si es que sigue en contacto con la corriente eléctrica. Debemos llamar inmediatamente al 116 o teléfonos de emergencia y retirar a la víctima de la fuente de la quemadura, es decir, retirarla de un cable de alto voltaje o de un rayo, no acercarnos a estos cables. Apenas retiramos de la corriente eléctrica, debemos evaluar los signos vitales de la víctima. Si es que hay quemaduras en algunas partes de su cuerpo, podemos atenderlas, así como hemos hecho, en este caso, los primeros auxilios en quemaduras de segundo grado. También podemos encontrar en este tipo de quemaduras un paro cardiorrespiratorio como complicación. Si es así, debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar. Estemos atentos a los signos y síntomas
y a las causas de las quemaduras para poder atender en forma inmediata. Y sobre todo, lo que es más importante, aplicar las medidas preventivas, porque las quemaduras pueden prevenirse, ya sea en niños pequeños o en adultos. Eso fue todo. Gracias por su atención.